Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que el Padre te bendiga. Bueno, estamos en un estudio nuevo que vamos a comenzar. Vamos a iniciar la epístola de la Carta de los Romanos en una serie de estudio. Vamos a estar a partir de esta semana durante varias clases y vamos a estudiar en profundidad versículo por versículo el libro de Romanos. Vamos a ver qué es lo que Pablo habla acá, porque el autor de esta epístola es Pablo. Y es una carta muy, muy importante de entender. Como lo hicimos ya tiempo atrás con Hebreos, que fue realmente una bendición poder estudiar todos los capítulos. Hemos hecho un resumen de lo que es el Antiguo Pacto. Hebreos es maravilloso y bueno, ahora el Padre me ha llevado a poder preparar este estudio que es acerca de la epístola de los Romanos. Cuando hablamos de la epístola, hablamos de una carta o un mensaje a las congregaciones de Roma. Por eso se llama la epístola o la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban en Roma, los consiervos de Pablo, los discípulos, los hermanos. Así que el Padre te bendiga, que el Padre pueda bendecir todos estos estudios. Vamos a ver 16 capítulos que tiene este libro. Espero que puedan ser de bendición, de edificación para tu vida, de poder entender bien cada versículo y poder entender bien cuando Pablo habla en este libro acerca de la ley, de entender qué es la ley de Yahweh y qué es la ley del pecado, porque hay dos leyes en la Biblia, tanto en el libro de Romanos, en Gálatas, en otros libros que Pablo ha escrito. Y esto es muy importante de entender, porque acá hay mucho conocimiento que no nos ha sido revelado durante mucho tiempo como pueblo, como iglesia, y es necesario entender el contexto correcto de la epístola de los Romanos. Así que el Padre te bendiga, bienvenidos hermanos, que Yahweh les bendiga. Y vamos a comenzar entonces la serie de estudios en Romanos capítulo 1. Y el título de este capítulo de la introducción es El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Ahora, ¿por qué tiene poder el Evangelio? Primero tenemos que saber qué es Evangelio y qué es poder. El Evangelio, que es una palabra que viene del griego, evangelium, que significa buenas nuevas o noticias buenas. Eso es lo que significa evangelio. Es decir, que cuando hablamos del evangelio, se le conoce en el español el evangelio de Jesucristo, estamos hablando de las buenas nuevas del Mesías Yahshua, el Hijo de Yahweh. O sea, esas buenas noticias es el mensaje de salvación, es el perdón de pecados, es la reconciliación con el Padre, con el Creador, es la intimidad nuevamente con Él a través de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es poder? Poder es dinamita, poder es transformación, poder es llegar a alcanzar niveles que en lo natural no se puede hacer. Entonces, todo predicador y todo maestro de la palabra, de la Torá, de la Biblia, tiene que creer que la palabra de Yahweh o el Evangelio tiene poder. Ahora, ¿qué tipo de poder? Es un poder espiritual, primeramente, que luego rige el mundo natural o el mundo físico. Entonces, vamos a comenzar a entrar a este capítulo 1 y Pablo comienza a saludar. Pero antes de leer ahí el versículo 1, necesitamos entender que esta carta la escribió Pablo para aquellos hermanos
que tenían las congregaciones en Galacia. Galacia en sí era un lugar que quedaba en Asia Menor, donde era una ciudad que estaba en sí ya casi pegada a Roma, como otras, como Capadocia, Bitinia, Porto, Panfilia, que eran ciudades que estaban en el mar Mediterráneo. Hoy en día sería una parte de Turquía, lo que es Galacia. Fíjense que después Pablo escribe una epístola o una carta a los Gálatas. La epístola de los Gálatas era también la misma. Los mismos hermanos que estaban en lo que sería Roma, lo que sería Galacia o las otras ciudades, como Iconio, Listra, Derbe. Todas esas ciudades Pablo tenía consiervos, tenía discípulos. Por ejemplo, los discípulos más conocidos bíblicamente en las epístolas, en las cartas que salieron de Galacia fue Gallo y Timoteo. Y Timoteo fue un gran discípulo de Pablo, de Saúl, del apóstol Pablo. También lo que tenemos que entender que Galacia se le llama Galacia o a los Gálatas porque venían de los galos. Los galos eran una tribu de tierras germanas de siglos anteriores al Mesías y posteriores. Entonces, la ciudad de Galacia o los Gálatas se le llamó específicamente en el siglo III en adelante. Y esta carta fue escrita en el año 55 después del Mesías. O sea que luego Pablo siguió sirviendo a Yahweh, siguió escribiendo, y luego él muere más o menos en el año 70 en Roma. Pero vemos que esta carta es muy importante de entender, y hay algo que a mí me pasó cuando preparé esta carta. En el capítulo 6 Pablo se desnuda. En el capítulo 6 habla del pecado. Y muchas veces al estudiar y preparar este mensaje me sentí identificado en un montón de cosas que Pablo le pasó. ¿Y por qué marco esta diferencia? Porque a veces uno lo ve a Pablo, a Saúl, que era el nombre correcto de él, como un gran siervo del Mesías, como un gran predicador que iba a los gentiles, que hizo cosas tremendas, que fue el que hizo más obras o predicó el evangelio que otros discípulos, y todo eso es verdad. Pero tenía muchas falencias, tenía muchas debilidades, tenía muchas cosas internas que resolver. Y va a ser muy bueno estudiar esta carta. Así que te animo a que estudies cada capítulo, no te lo pierdas, y vamos a ser muy ricos en profundidad escritural y en conocimiento de la palabra de Yahweh. Entonces, como les decía, el contexto de Galacia o de los Gálatas o de Roma, de los hermanos, el contexto de Romanos, había mucha idolatría, en primer lugar. Y luego había muchos pecados sexuales, en las congregaciones había muchos desórdenes sexuales. Y también tiene que ver con lo que vamos a estar hablando un poquito hoy y quizás en otros estudios, los pecados sexuales. Yo ya voy a estar dando un estudio. Ese estudio es muy fuerte para hablarlo porque no es fácil hablarlo, el tema sexual, pero es necesario hablarlo. Por eso el Padre me ha dado hoy un mensaje esta mañana que es el sexo. Yo lo publiqué hoy a la mañana. Y yo voy a estar hablando a partir de seguramente el mes que viene este tema. ¿Qué es el sexo? ¿Para qué existe? ¿Cuál es la función correcta del sexo? ¿Por qué Yahweh nos dio el sexo? ¿Cómo tenemos que usarlo? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas no tenemos que hacer? Bueno, todas esas cosas vamos a estar estudiando basado en la palabra de Yahweh. Y vamos a ver qué es un desorden sexual y qué es el sexo como Yahweh manda o como Él nos ha dado el sexo.
Porque cuando uno habla de sexo, ¿y por qué hablo esto? Porque tiene que ver con lo que vamos a estar hablando ahora, en el capítulo 1. Cuando hablamos de eso, ya la palabra en nuestra mente ocurren muchas cosas. El circuito de nuestra mente, el sistema de nuestra mente, hablamos de sexo y ya hay algo ahí que se distorsiona, hay algo ahí que empieza como a convulsionar. Más aquellos que conocen la ley de Dios, que van a la iglesia, que oran, que congregan, que son creyentes cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque son temas que nunca nos han enseñado correctamente para poder conocer realmente qué es y cómo funciona. Como otros temas que muchas veces he hablado y que muchas veces en las iglesias o en los pueblos o en las congregaciones no se habla. Entonces, vamos a ver el contexto de Romanos, que en el capítulo 1, y vamos a ver la semana que viene en el capítulo 2, cuando habla del justo juicio de Yahweh al mundo, el justo juicio de Dios, está hablando de desórdenes sexuales. Entonces, el contexto de Romanos, habían dos puntos: mucha idolatría y un desorden sexual terrible, fuera de las congregaciones y dentro de las congregaciones. Ahora, fíjense en que a Bernabé, por ejemplo, uno de los discípulos que siempre estaba con Pablo, lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, o Gerbes, perdón, que eran dioses griegos. ¿Pero por qué los llamaban así? Porque Yahweh los respaldaba a través de su espíritu. Y lo que podemos ver también es que había mucha idolatría en ese tiempo. Entonces vamos a comenzar ahí en el capítulo 1. Y Pablo se presenta, versículo 1, capítulo 1. Se presenta y dice: Pablo, Shaul, en el nombre correcto en hebreo, Shaul, Pablo, siervo de Yahshua, el nombre correcto en hebreo. En español está como Jesucristo, Yahshua, el Hijo de Yahweh, llamado a ser apóstol. Pablo dice: soy llamado a ser apóstol. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. ¿Quién es un apóstol? Aquel que es llamado por el Mesías. Es decir, que hoy muchos se llaman apóstoles, pero si el Mesías no los llamó, no son apóstoles. Y los apóstoles fueron llamados en el siglo I para poder formar las buenas nuevas a las naciones. Es decir, que el ministerio apostólico del Mesías tuvo una función, un tiempo determinado. Entonces, esto ya también lo expliqué y enseñé sobre los 5 ministerios. Hoy en día muchos dicen que son llamados apóstoles, pero el ministerio apostólico fue en el siglo I. Hoy no existe el ministerio apostólico. Sí puede existir la obra apostólica, es decir, ir y levantar congregaciones, levantar lugares para hacer reuniones, para ayudar a capacitar a un pastor para que sea el ángel o el responsable de la congregación. Son dos cosas diferentes. Entonces Pablo está declarando ahí, se está presentando quién es él, siervo del Mesías, llamado a ser apóstol. ¿Qué es la palabra apóstol? Apóstol viene de enviado. Es enviado ¿a qué? A los gentiles. Es enviado a predicar a la segunda casa de Israel, a Efraín. Que esto también ya voy a estar hablándolo bien el viernes. Voy a estar dando un estudio que se llama ¿quién es Efraín? Entonces Pablo dice: apartado para el evangelio de Yahweh. Apartado para el evangelio de Yahweh. Y quiero hablar sobre esta palabra. La palabra apartado. Cuando en la iglesia te dicen: usted hermano, usted hermana tiene que ser apartada o apartado para Dios.
Y muchos de nosotros entendemos que vivir apartado para Dios es vivir en una burbuja, es no juntarme con mis compañeros de trabajo, con mis amigos del gimnasio, con compañeros de la facultad, porque ellos están en pecado, porque están en tinieblas, y yo soy santo, y yo no me puedo contagiar o contaminar o relacionarme con gente así. Eso es vivir apartado para Dios. No, eso no es vivir apartado para Dios. Eso es una religión. Cuando Pablo está diciendo, soy apartado para el evangelio de Yahweh. Apartado es separado para Yahweh, para una tarea específica en este mundo. Pero no significa que no vivamos en este mundo, que no nos relacionemos en este mundo, que no hablemos en este mundo, que no nos comuniquemos en este mundo. Entonces, ¿qué significa la palabra apartado? Tiene que venir del origen del hebreo, kadosh o kadoshin, apartado, santo, separado para una tarea específica. En mi caso, yo soy una persona apartada porque Él me apartó para una tarea específica. Pero yo vivo en este mundo, yo tengo necesidades, yo me relaciono, hablo, me comunico con la gente. Pablo se comunicaba, hablaba, caminaba, visitaba congregaciones, ciudades, pero él era una persona apartada para Yahweh. ¿Se entiende el término? Perdón. Entonces, cuando Pablo dice apartado para el evangelio de Yahweh, él está hablando de que él fue llamado, fue escogido y fue apartado para una tarea específica. ¿Quién te puede llamar? ¿Quién te puede escoger? ¿Quién te puede apartar para Yahweh? Yahweh mismo. No un pastor ni un líder. Yahweh mismo. Ahora, ¿Yahweh puede usar siervos? Sí, lo puede usar. Pero cuando esos siervos vienen y te dicen algo a vos, vos tenés que tener una confirmación directamente del Padre. Porque muchos son levantados por el hombre, y esto es una de las cosas que él me ha enseñado siempre, y me ha dicho siempre, muchos han sido ungidos y levantados por el hombre. Pero todo lo que es levantado por el hombre, así mismo son levantados, así mismo van a caer. Pero cuando yo levanto a alguien, cuando yo le unjo a alguien, aunque venga tormentas, tempestades, pruebas, aflicciones, tentaciones, aunque venga lo que venga, no van a caer porque yo lo sostengo. Entonces Pablo fue una persona que pasó de todo, pero él siguió adelante porque Yahweh estaba con él, porque él era llamado, era escogido y era apartado para Yahweh. Seguimos, versículo 2. ¿Quién él? Yahweh, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro amado, que era del linaje de David según la carne. Es decir, que el Evangelio viene ya del antiguo pacto, más allá de que la Torá o el antiguo pacto no hable de un Evangelio, pero sí de que vendría un Salvador, sí de que vendría un Mesías. Entonces, ¿de qué habla el Evangelio de Yahweh? De su Hijo. Por eso es poder de Yahweh, el Evangelio. Declarado Hijo de Yahweh con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Yahweh, por su resurrección entre los muertos. Por medio de él, dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por medio de quién? ¿De Yahweh o de Yahshua? De Yahshua. Por medio de Yahshua recibimos la gracia. ¿Qué gracia? El regalo de la salvación. Cuando la Biblia habla de gracia, se refiere a la salvación,
No una gracia de que somos perdonados y ya somos personas libres de hacer lo que se nos canta. No. Cuando habla de gracia, habla de la salvación, algo que no merecemos. Por medio de Yahshua recibimos la salvación, el regalo, la gracia y el apostolado. ¿Cuál es el apostolado? El llamado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Y acá hay algo importante de entender. Pablo está diciendo ahí en el versículo 5, recibimos la salvación y el llamado para conducir, guiar, direccionar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Israel estaba en todas las naciones y está en todas las naciones. Por eso el Evangelio tenía que ser para todas las naciones. Y esa es la gran comisión. Vayan y prediquen a toda alma, a todas las naciones. A la obediencia de la fe. Obediencia y fe. Por amor al nombre del Mesías. Y a todos ustedes, a los que están en Roma, por eso esta carta se llama Romanos. A ustedes, hermanos, que están en Roma, amados de Yahweh, llamados a ser santos. ¿Qué significa esto? Llamados a ser apartados para el Padre. Gracia y paz para ustedes de parte de Yahweh y de su Hijo Yahshua. Ahora, ¿por qué nombro los nombres en el hebreo? Porque en los originales siempre existieron nombres en hebreo. Las traducciones que hicieron al español, las varias traducciones, se perdió el nombre hebreo. Se le conoce como Dios y Jesús, pero es Yahweh y Yahshua, los nombres correctos. Entonces seguimos, versículo 8. Vemos que acá, en el versículo 8, Pablo quiere visitar Roma. Ahora, ¿por qué quiere visitar Roma? Porque muchos hermanos se lo estaban pidiendo, porque muchos hermanos estaban necesitados. Y fíjense en cómo era la congregación del siglo I, la que hoy, para poder una similitud, hoy lo que puede ser el Ministerio de la Senda Antigua. El Ministerio de la Senda Antigua no tiene en sí un lugar físico. Por ejemplo, el Ministerio de la Senda Antigua es una congregación virtual. Esto mismo, lo que estamos haciendo ahora, es una congregación. ¿Por qué? Porque nos reunimos en el nombre del Mesías a través de la palabra de Yahweh y a través del Espíritu Santo. Y ya eso es una congregación. Fíjense que lo que está pasando ahora con el coronavirus, muchos pastores, cuando yo empecé a ejercer el ministerio de la Senda Antigua ya unos años atrás, a través de ministrar a través de las redes, me decían, hermano, eso no es una iglesia. Una iglesia es un lugar físico, una iglesia es un lugar una estructura donde todos los hermanos nos vemos, la cara a cara, y tenemos las reuniones. Y yo le decía que no, que la iglesia del Señor o la congregación de Yahshua o de Yahweh es aquellos hermanos que tienen al Espíritu Santo. Porque Él es el que une al cuerpo, a la novia o a la congregación. Hoy en día, muchos de los pastores que no estaban de acuerdo con eso están usando las aplicaciones en las redes por el tema de coronavirus, por el tema de no permitir que se reúnan tantas personas en un solo lugar, por tema de contagio. Entonces, cuando entendemos los conceptos, vemos que Pablo tenía forma de comunicarse a través de las cartas, pero también él no podía ir a ver una familia, una congregación o una ciudad porque él estaba ministrando otra clase de personas. Por eso es una bendición entender los medios de comunicación que hoy tenemos y poder aprovechar esto. ¿Por qué? Porque es loco lo que voy a decir, pero a veces no lo valoramos. Personas que viven cerca quizás para poder reunirnos no lo hacen, y personas que viven en otros países quisieran congregarse.
Entonces a veces tenemos que valorar y poner cada cosa en su lugar. Entonces Pablo quiere visitar Roma, pero dice, primero doy gracias al Padre, mediante a su Hijo, que por medio de ustedes, por medio de su fe, se divulga el Evangelio por todo el mundo. Lo primero que Pablo hace acá es dar gracias al Padre y gracias al Hijo. Porque por medio de ustedes, hermanos que están en Romanos, dice Pablo, por medio de su fe, están predicando el Evangelio al mundo. Es decir, que a través del Evangelio que predicaban los hermanos en Romanos, en Roma, como en Galacia y en otras ciudades, se estaba extendiendo el Evangelio sobre todo el mundo. Ahora dice, Yahweh a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el Evangelio de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el Evangelio verdadero? Es el Evangelio del Hijo de Yahweh. No hay otro Evangelio. Si vos predicás el Evangelio y no predicás al Mesías, quiero decirte que no es el verdadero Evangelio. Porque hay un solo Evangelio, que es el mensaje de las buenas nuevas de nuestro amado Mesías. Entonces dice, porque yo soy testigo que oro por ustedes sin cesar y les menciono en mis ruegos. Miren el amor de Pablo hacia sus discípulos, hacia sus consiervos. Oro por ustedes nombrándoles en mis ruegos, en mis clamores, en mis oraciones al Padre, porque Pablo oraba a Yahweh por medio de su Hijo, en el nombre de su Hijo, pidiendo de que alguna manera, o sea que era difícil que Pablo viaje a Roma, pidiéndole de que de alguna manera, si es la voluntad del Padre, pueda viajar para verlos a ustedes. ¿Qué enseñanza nos deja Pablo acá? Que aunque tengamos un llamado, aunque seamos siervos de Yahweh, Yahweh nos direcciona en el caminar. Yahweh nos dice dónde ir. Yahweh nos dice dónde tenemos que ministrar, predicar, llevar el Evangelio. Y quiero hablar de esto porque hay hermanos, por ejemplo acá donde vivo yo, que a veces cuando uno no puede ir a las congregaciones o a las familias, a las casas de familias que invitan para poder visitarlos, hablar, compartir una palabra de Yahweh, uno no puede. Pero a veces, ¿por qué uno no puede? Porque tiene que hacer otras cosas y a veces el Padre no lo permite. Y aquel que es siervo, sierva y es guiada por el Espíritu Santo o guiado, sabe lo que estoy diciendo. Y Pablo era una persona que era guiada por el Espíritu Santo. Él no iba a cualquier lugar. Él no hablaba con cualquiera. Él era guiado por el Padre a través del Ruach. Ahora, él dice, yo quiero ir, pero si es la voluntad del Padre, voy a ir. Y el servir a Yahweh es esto, hermanos. Lo mismo pasa con los mensajes que el Padre me da para el ministerio de la Senda Antigua. Acá no se trata de que lo que yo quiera, de lo que vos quieras, acá se trata de lo que Él decide y de lo que Él quiere. Entonces, cuando uno aprende a depender de Él y a ser guiado por Él, ahí está entrando a un estado de madurez espiritual. Y Pablo vivió esto. Entonces dice el versículo 11, quiero verlos para comunicarles a algunos de ustedes el don a fin de que sean fortalecidos. O sea, ¿por qué Pablo quería ir? Porque quería verlos, quería hablar con ellos, pero tenía que impartirles algo espiritual que Yahweh tenía para ellos. Un don, comunicar algún don, impartirles un don. Y esto es así, es bíblico y es verdadero. Nosotros somos ministros, muchos de nosotros, hermanos, somos llamados a ser ministros, predicadores, maestros o pastores, etc.
la función que uno cumpla. Y uno puede impartir a través del Espíritu dones. Puede hacerlo. Y Pablo tenía este propósito. Por eso una de las urgencias que él quería era ir a hacer eso. Y dice, para poder también fortalecerlos en la fe. Es común entre nosotros, pero no quiero que ignoren que quise muchas veces ir a verlos, para que también pueda haber un buen fruto en ustedes. Pero no pude, hasta ahora he sido, ¿qué? Estorbado. Está diciendo, no piensen que yo no quiero ir porque no quiero ir. O sea, no piensen que yo no voy porque no quiero ir, sino porque no se me ha podido permitir. Y he sido estorbado. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir y cumplir algo con ustedes. Entonces, fíjense en la diferencia de las congregaciones del siglo I a las de hoy, de que era re difícil congregarse y juntarse los hermanos en ese tiempo. Cosa que hoy tenemos una bendición tremenda de decir, bueno, nos juntamos en la casa del hermano fulano, de sultano. Hoy en día estamos con el coronavirus, pero se pueden juntar en una plaza, en lugares diferentes. Donde hay países que está prohibido predicar el evangelio, pero hay otros que no. Y a veces no valoramos todas esas cosas. Ahora, cuando Pablo escribe en estos versículos, ¿dónde estaba Pablo? Hechos 19.1 lo confirma. Pablo estaba en Éfeso, con los hermanos de Éfeso. Esa es otra carta que él escribió, que Éfeso era una ciudad donde muchos lo llamaban los efesios, donde él también ahí estaba con hermanos, donde ahí había muchas guerras espirituales, mucha manifestación de demonios, de ángeles. Y por eso él habla ahí en capítulo 6, por ejemplo, sobre el mundo espiritual. Había muchas manifestaciones espirituales. Cada carta tiene un contexto de lo que Pablo experimentaba en esos lugares. Entonces Pablo por eso está diciendo, no puedo ir porque me he sido estorbado, porque estoy en Éfeso y se me complica. Ahora sigue diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios. Soy deudor, dice Pablo. Es decir, yo quiero estar con ustedes, pero yo no hago diferencia. Sean ustedes griegos, no griegos, judíos, sean sabios, no, ricos, pobres, yo soy deudor de el Mesías, por lo cual mi vida está al servicio de él. Sigue diciendo el versículo 15, así que pronto estaré anunciando el Evangelio también en Roma. O sea, estaba en Éfeso y él estaba ya anunciando que el Evangelio sería predicado en Roma. Ahora, en el versículo 16, el título dice el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Cuando vos predicas el verdadero Evangelio, el poder de Yahweh se manifiesta en tu vida y en todo aquel que lo escuche. Cuando predicas el verdadero Evangelio, que es el Evangelio del Mesías Yahshua, el Hijo de Yahweh. Cuando predicamos un Evangelio diferente, Yahweh no puede respaldar ese Evangelio. Y a veces Yahweh, por amor a las almas, tiene misericordia y derrama su gracia. Fíjense en que 1 Corintios 1:18 dice que el Evangelio para un hombre natural, para un hombre que no conoce a Yahweh, el Evangelio es una locura. O sea que no tiene significado, no tiene una razón,
no tiene un porqué, es todo mentira. Pero ellos, los que piensan así, se pierden. Pero para aquellos que son salvos, que han nacido de nuevo, es poder de Yahweh. Entonces fíjense en que Pablo dice, yo soy deudor y yo tengo que cumplir una función, predicar las buenas nuevas. Y él entiende y él afirma que el evangelio de Yahweh es poder de él. Por eso dice versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es poder de Yahweh. Y cuando dice no me avergüenzo, no está diciendo de que alguna vez se avergonzó. Está diciendo que es lo mejor que me pudo pasar en esta vida, predicar el evangelio de Cristo, del Mesías. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Yahweh, para salvación de todo aquel que cree. ¿Para qué es la salvación? Para todo aquel que crea en él, en el Mesías. Del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué dice judío primeramente? Porque la salvación vino para la casa de Israel, las dos casas, Judá y Efraín. Pero también el evangelio se fue a todas las naciones y también se le dio la oportunidad para todo aquel que crea en el Mesías sea salvo. Y eso lo voy a estar explicando más adelante en el capítulo 11, cuando habla del remanente de Israel, Pablo. ¿Quién es el remanente de Israel? Él habla de judíos, él habla de gentiles, y vamos a ver quiénes son todos esos, los judíos, los gentiles, y quién es Efraín también. Y eso lo vamos a ver el viernes. Entonces, vemos que Pablo sigue diciendo, en el Evangelio, la justicia de Yahweh se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso la salvación del ser humano es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo aquel que viva en el mundo, en la tierra, crea en el Mesías, ya es salvo. Eso es la gracia de Dios. Es un regalo que no nos merecemos cuando hablamos de la gracia en la Biblia. Entonces seguimos, versículo 18. Pero la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de la verdad. Es decir, por un lado Yahweh nos dio la salvación por medio de su Hijo para toda la humanidad y todo aquel que crea sea salvo, pero por otro lado, para aquellos que aman la impiedad, aman la injusticia, aman la maldad, ellos recibirán su recompensa. O sea que hay dos caminos: luz, tinieblas, mentira, verdad, salvación y perdición. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que Yahweh se conoce le es manifiesto y Yahweh lo manifestó. Es decir, lo que Yahweh tenía preparado lo presentó y ya lo entregó. No hay más nada que se pueda hacer. El sacrificio ya fue dado, la salvación ya fue dada, no hay otro sacrificio, no hay otro plan de salvación. Yahweh ya lo presentó todo. Versículo 20. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, cuando Pablo dice acá, lo invisible de él, está hablando de lo que es Yahweh. Yahweh a los ojos naturales es invisible, porque él es espíritu. Su eterno poder, su deidad, se manifiesta visible a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de su Hijo. A través de lo físico podemos ver quién es Yahweh.
¿Se va entendiendo lo que dice Pablo? Seguimos, versículo 21. Conociendo a Yahweh, no lo glorificaron, ni le dieron gracias. O sea, acá ya está hablando de otro grupo de personas. Porque en el versículo 18 habla de la culpabilidad de la humanidad. O sea, por un lado hay salvación, perdón de pecados, pero por otro lado hay culpabilidad por el pecado y hay condenación. Y dice, muchos conociendo a Yahweh no lo glorificaron ni le dieron las gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, aquellos que caminaron o quisieron andar en la luz serán bendecidos y salvos, y aquellos que quisieron estar en tinieblas van a estar totalmente cubiertos en tinieblas. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién es una persona necia? Aquel que no entiende, que no razona, aquel que no puede discernir nada. Cambiaron la gloria de Yahweh incorruptible por las imágenes de hombres, imágenes de animales, de aves, de reptiles. Es decir, teniendo la salvación, teniendo el verdadero Elohim, se fueron tras la idolatría. Y eso es algo que el hombre siempre, durante toda la historia de la humanidad, ha hecho, hasta el día de hoy. El hombre no puede tener fe en lo que no ve, prefiere tener fe en lo que ve. Y eso no es fe. Tener fe en lo que vemos o lo que tocamos no es verdadera fe. Es una fe falsa. Es esa fe que yo di un mensaje hace poco, la fe de Satanás. Porque es lo que él quiere que nosotros creamos. Hay personas que adoran y tienen fe en imágenes. Eso es una fe falsa. Porque la fe es ver lo que con el mundo natural no se ve. Es creer que existe en algo que físicamente no se ve. Entonces Dios, Yahweh, versículo 24, los entregó a la inmundicia. Ah, ustedes quieren pecado, ustedes quieren oscuridad, ustedes quieren maldad, listo, lo van a tener. Yahweh los entregó a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Suciedad, pecado, oscuridad. En los apetitos de sus corazones, deshonrando entre sí a sus propios cuerpos. Es decir, pecando aún ellos mismos. Ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es santo para siempre. ¿Qué es lo que hizo acá la humanidad? Se desvió tras la idolatría. A imágenes y no el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Entonces, una de las cosas que Yahweh va a hacer en la tierra en estos tiempos, estos últimos tiempos, que tiene que ver con sus juicios, es la idolatría. Te lo digo así para que te quede grabado. Yahweh aborrece, detesta, rechaza la idolatría. Todo aquel que está bajo la idolatría, los juicios de él caerán sobre su cabeza. Y si no me crees, lee la Biblia, porque la palabra de Yahweh lo dice así. Ahora, fíjense en el contexto de Pablo. Arranca en el capítulo 1 diciendo quién es él, el llamado que él tiene,
y la función que él tiene, predicar el evangelio del Mesías. Y luego habla del pecado de la humanidad. ¿Por qué hay que predicar el evangelio? El poder de Yahweh, por el pecado de la humanidad, por la culpabilidad de la humanidad. Porque la culpabilidad de la humanidad, ¿qué va a pasar? Va a traer el juicio de Yahweh. Y eso lo vemos la semana que viene, el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces Pablo está describiendo acá, ¿por qué es tan urgente predicar el evangelio? Por la maldad, por el pecado, por la culpabilidad de la humanidad en la tierra. Y acá está diciendo, dejaron al verdadero Elohim y se fueron tras dioses ajenos. Dejaron la luz, dejaron la santidad para ir tras el pecado. Díganme si hoy nos pasa lo mismo. ¿Cambió algo del siglo I al siglo XXI? ¿O el siglo XX? Versículo 26. Entonces Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. ¿Y cuándo fue esto? Bueno, esto fue en varias repeticiones en la historia de la humanidad. Lo primero que podemos ver es en Génesis 6, cuando mujeres tuvieron relaciones sexuales con ángeles caídos. Dice que Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué son esas pasiones? Las concupiscencias. Son los deseos carnales del ser humano. ¿Y qué son esas vergonzosas? Esos deseos carnales o concupiscencias desordenadas, depravadas. Mujeres cambiaron las relaciones naturales, o sea, mujer tiene que tener relaciones sexuales con un hombre. Bueno, es muy probable que ese cambio de naturaleza es que la mujer tenga relaciones con mujer y mujer con animales. Entonces eso es un desorden sexual. Por eso dice que van en contra de la naturaleza. Sigue diciendo, también los hombres, dejando su relación natural con la mujer. Entonces, ¿qué es el sexo? Es una relación sexual entre un hombre y una mujer y un hombre. Eso es el sexo, según la creación de Yahweh. Fuera de eso, ya es totalmente otra cosa. Se escondieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Es decir, que el hombre dejara su verdadera naturaleza sexual y la mujer, eso es un hecho vergonzoso delante de Yahweh. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo una vida en la oscuridad, vinimos a la luz, conocimos a Yahweh, al Mesías, y nos acordamos de las cosas que hacíamos y nos daba vergüenza? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Hechos vergonzosos. Cuando estamos totalmente sumergidos en el pecado, en la oscuridad y en las manos de Satanás, no nos damos cuenta. Pero cuando Yahweh nos saca de la mugre, nos saca de la suciedad, nos purifica, nos limpia, nos santifica, nos muestra su luz y nos muestra de dónde nos sacó, ahí vemos esas vergüenzas que dice Pablo. Pero en el momento no se dan cuenta. Entonces también los hombres, dejando su relación natural con la mujer, hicieron un cambio de naturaleza. Hombres con hombres. ¿Qué es esto? Homosexualismo. Cosa que hoy existe y cada vez es mayor. Lesbianismo, homosexualismo, zoofilia. Hoy en día se usa mucho la zoofilia. Y ya voy a estar hablando de esto. La zoofilia es tener relaciones sexuales con animales. Mujeres que tienen un perro, que tienen un animal, tienen relaciones sexuales, como tener relaciones sexuales con su novio o con un hombre. Ahora, dice, se escondieron en sus lascivias unos con otros. ¿Qué es lascivia? Es un deseo sexual desordenado. Es un deseo sexual desordenado. Lascivia puede ser lesbianismo, homosexualismo, zoofilia.
puede ser orgías, puede ser en sí muchos actos sexuales desordenados. Y dice Pablo, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo a sí mismo la paga de su pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 6:9. El mismo Pablo dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios, los adúlteros, los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Los homosexuales, los transexuales, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Yo voy a estar hablando después la fornicación. La fornicación no es tener relaciones sexuales con una persona. Y esto quiero explicarlo yo bien, porque en la iglesia nos han enseñado mal este término de la fornicación. Fornicación y adulterio son dos cosas diferentes. La fornicación es tener relaciones sexuales desordenadas, es decir, con más de una persona. Entonces, ya voy a estar en profundidad explicando esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pecados sexuales, no estamos hablando de tener relaciones sexuales con alguien. Los pecados sexuales son desórdenes sexuales. Por eso voy a estar dando un mensaje del sexo. El sexo no es pecado. El sexo no es pecado, lo vuelvo a decir. Y vamos a ver bíblicamente bien este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces es un tema tan cerrado dentro de la iglesia que no se enseña correctamente y lo que termina siendo el hermano, la hermana, el pueblo, la gente, termina siendo las transgresiones, los desórdenes. ¿Por qué? Porque si vos decís esto no, esto no, esto no, esto no, y no le explicás el por qué no, o cuál es el origen de las cosas, el hombre en su concupiscencia va a terminar haciéndolo igual. Entonces, cuando vos tenés un conocimiento profundo de cada tema, vos sabés de qué se trata cada tema. Entonces, ahí es donde tenemos un conocimiento profundo y ahí es donde entendemos qué nos conviene y qué no. Cuando hablamos de desórdenes sexuales, estamos hablando de pecados sexuales. Pero necesitamos entender la etimología de cada palabra con respecto a lo que es el pecado sexual. Entonces, cuando hablamos de estos versículos que Pablo está hablando acá, de los desórdenes sexuales, no solo pasaba en tiempos históricos como Génesis 6, en el tiempo de Noé, como Sodoma y Gomorra, como hoy en día lo que está pasando, sino que en las congregaciones también. Entonces sigue diciendo Pablo, como ellos no quisieron tener en cuenta a Yahweh, Él los entregó a una mente depravada. Es cuando el padre le dice a su hijo, levántate del barro, no te ensucies en el barro, porque te tenés que bañar, te tenés que cambiar la ropa, no lo hagas. Y el nene quiere seguir embarrado. ¿Querés embarrarte? Bueno, ensuciate todo lo que vos quieras. Hacete una ensalada de barro, lavate la cabeza con barro, para que entendamos un poco. Los entregó a una mente depravada. ¿Ustedes quieren esto? Ustedes lo van a tener. ¿Qué es depravada o depravado? Es una conducta sexual desordenada. Cuando uno dice, qué depravado, qué sátiro, ¿no? Qué enfermo. Bueno, eso es una persona que tiene un desorden sexual. Una persona que está atada a la pornografía, por ejemplo, es una persona que tiene un desorden sexual. Entonces, por eso está diciendo, Yahweh los entregó a una mente depravada.
para hacer cosas que no deberían hacer. ¿Querés comer barro? Vas a comer barro. Y así es lo que Yahweh permitió. Y eso es lo que está pasando hoy también. El hombre está decidiendo vivir como quiere vivir, pero después van a estar las consecuencias. Por eso en el capítulo 2, Pablo dice, el justo juicio de Yahweh. Versículo 29, y ya estamos terminando. Están llenos de injusticia, de fornicación, de perversidades, de avaricia, de maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas son peleas, engaños, perversidades, murmuradores, calumniadores. ¿Saben lo que son las calumnias o el que calumnia? Es aquel que acusa falsamente. No, porque yo te vi haciendo esto. No, porque vos sos esto. No, porque vos dijiste tal cosa. Calumnian, son mentiras. Arman cosas que no existen. Y dice, todos estos son enemigos de Yahweh. Todos estos son enemigos de Yahweh. Y sigue nombrando, injuriosos. ¿Quién es una persona injuriosa? Que ofende, que ataca, que lastima. Injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males. Dígame si eso no es de Satanás. Desobedientes a los padres, rebeldía, necios, sin misericordia. Todos estos son enemigos de Yahweh. Y termina diciendo el versículo 32. Estos, aunque conociendo el juicio de Yahweh, hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas personas saben que los juicios de Dios van a caer a la tierra? Muchos lo saben, pero muchos deciden vivir en las tinieblas. Conociendo el juicio de Yahweh, los que practican tales cosas, resalto acá, practican. ¿Podemos pecar en alguna de estas cosas? Sí, pero otra cosa es practicar. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué son dignos de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Porque no tienen al Mesías, porque no tienen la redención, no tienen la salvación, no tienen el perdón de pecados. No solo las hacer, sino que se complacen con los que los practican. Es decir, vamos a leer de vuelta. Todas estas personas, dice Pablo, conocen a Dios, a Yahweh, conocen los juicios, y todos ellos practican todo esto. No solo lo hacen, o sea, no solo lo practican, sino que se complacen. ¿Qué es complacer? Se alegran de lo que están haciendo. Son orgullosos. Es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Se complacen, se alegran con los que lo practican. O sea, si yo soy mentiroso y hay otro que es mentiroso, yo me alegro con él. Vamos bien, queremos hacer lo que nos canta. Si yo soy pecador, mentiroso, envidioso, violador, adúltero, yo me alegro con el otro. Eso lo está diciendo Pablo. Ahora, Pablo está hablando de algo general, la culpabilidad de la humanidad en toda la historia. Fíjense que Romanos fue escrito en el 55 después del Mesías. Estamos en el 2020 y es una palabra que hoy en día es vigente. El poder del Evangelio, la necesidad de predicar el poder del Evangelio, la salvación a las naciones, pero también que el humano entienda
que si decide caminar en tinieblas y ser enemigo de Yahweh, le espera la muerte. Le espera el lago de fuego y azufre, la segunda muerte. Todos aquellos que practican estos pecados, desórdenes sexuales, es porque ellos quieren y porque se alegran de hacerlo. Pero su fin es muerte. Así que hasta acá el estudio de hoy, Romanos capítulo 1, 1 hora de estudio justo. Espero que haya sido de bendición. Es un tema bastante fuerte que Pablo arranca acá en el capítulo 1 con el tema del pecado de la humanidad. Y los pecados, todos los pecados son iguales, pero los pecados más trascendentes o trascendentales de la humanidad siempre fueron dos: la idolatría y el pecado sexual. Son dos factores fundamentales que Satanás ha usado, manipulado y engañado mucho a la humanidad. Y la semana que viene vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos, y vamos a ver sobre el justo juicio de Yahweh hacia la humanidad. Entonces, para terminar, poder ver la introducción de Pablo de idolatría, pero de desórdenes sexuales. ¿Por qué? Porque en Gálatas o en Galacia, en Roma, había muchos desórdenes sexuales. Y también Pablo, teniendo conocimiento histórico del pecado en la humanidad, él plasma en el capítulo, ahí en el 1, acerca de estas cosas. Así que todo está preparado por el Padre, porque fíjense que yo voy a estar hablando dentro de poco este tema de los pecados sexuales, y justo en el capítulo 1 Pablo lo toca. Así que, hermanos, que tengan buenas noches, que Yahweh les bendiga. Gracias por estar conectados y nos vemos el viernes, si el Padre lo permite, sobre Efraín. ¿Quién es Efraín? No te pierdas este mensaje. Vamos a ver un estudio muy bueno en las Escrituras. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel, todo el comienzo, cómo se formó, dónde está Israel ahora, quiénes son los que viven en la tierra de Israel ahora y cuál es la profecía que se ha de cumplir en los últimos tiempos sobre Israel. Así que espero que haya sido bendición la introducción del libro de Romanos y nos vemos en un próximo estudio. Que tengas buenas noches. Duda o consulta, como siempre, me escriben. Shalom, shalom.